El diablo. Resumen del capítulo. Seng Kim-gyu intenta ayudar a Luo Bingel a prepararse para el futuro. Todo marcha tan bien como cabría esperar. Estoy aquí. De repente, eso tampoco le pareció suficiente, así que Seng Kim-gyu cambió el peso de su cuerpo, inclinándose hacia adelante para apoyar la mano libre en la mejilla de Luo Bingel. Los ojos de Luo Bingel se abrieron de par en par al encontrarse con sus miradas, y luego los entrecerró un poco, brillantes por las lágrimas contenidas. Ah, ese niño. De verdad no pretendía superar esto, ¿verdad? Bingel rompió el contacto visual, escondiéndose contra la palma de Seng Kim-gyu. Sus pestañas húmedas le hacían cosquillas mientras parpadeaba varias veces en rápida sucesión, y luego, con voz ronca e inestable, suplicó, «No te vayas». Seng Kim-gyu deseaba poder convencerse de que solo estaba desarrollando una enfermedad cardíaca debilitante. Pero no, por desgracia, en realidad solo eran las sensaciones las que ponían su pobre corazón en una tabla de cortar metafórica. Misericordia. No podía rechazar a Bingel. Pero hacer cualquier promesa aquí parecía 100 veces más cruel. Bingel, dijo, perdido. Lo sé, respondió Luo Bingel para su sorpresa. Que la gente se separe o se quede, es la voluntad del cielo, no de ellos. Sisun lo dijo. Lo sé. Es solo que, casi desearía que me trataras como a un niño tonto y me mintieras de nuevo. Seng Kim-gyu no estaba seguro a qué se refería esto, pero ese no era el punto, ¿verdad? No vale mucho, dijo vacilante, pero quiero que sepas que cuando nos separemos, no será por mi voluntad. Yo, y la verdad le quemó la garganta, sería feliz de pasar el resto de mi vida así, viviendo en esta casa de bambú contigo. Luo Bingel levantó la cabeza de golpe, y su tristeza desapareció ante lo que parecía pura conmoción. Seng Kim-gyu intentó reflexionar sobre lo que había dicho. No era nada extraño. ¿Verdad, Sisun?, exclamó Bingel sin aliento, como si hubiera intentado decir muchas palabras a la vez, pero esta fuera la única que le saliera. Su agarre sobre los dedos de Seng Kim-gyu pasó de ser tímido a una especie de aferramiento, y luego lo usó para levantar la maraña de manos, uniendo su otra mano encima. Yo, continuó con el mismo tono eufórico. Yo siento lo mismo. Los ojos de Bingel brillaban, radiantes. No, todo él parecía irradiar una felicidad incontenible. Su calor era casi físico, al menos, Seng Kim-gyu sentía las sienes calientes, y luego se extendió a su rostro, bajo el cuello de su túnica y por su espalda. De repente, fue hiperconsciente de los latidos de su corazón, pesados contra sus costillas. Feliz, pensó, realmente hacía feliz a Bingel. No mintió, pero parecía que había mentido de todos modos. Eso no cambia las cosas, intentó decir, pero Bingel negó con la cabeza con fervor, dando algunos pasos en falso antes de soltar. Basta. Es todo. Luego, sus manos unidas fueron llevadas al pecho de Luo Bingel, e incluso se encorvó un poco sobre sí mismo, como si ese punto de contacto necesitara ser protegido como la llama de una vela del viento. Seguía sonriendo. Sus dedos temblaban ligeramente sobre los de Seng Kim-gyu. Oh, Sisun, tú. Soy la persona más afortunada del mundo, murmuró en voz baja. Luego, con más claridad, con una voz suave y aterciopelada que rara vez empleaba. Está bien, no digas nada más. Lo haré realidad. La protesta de Seng Kim-gyu se apagó en su garganta. Esto era, realmente algo que solo un protagonista podría decir, ¿eh? Esta confianza desbordante, esta determinación absoluta, casi lo convencieron, aunque, ¿no era esto un poco más acorde con la personalidad post-ennegrecimiento de Luo Bingel? ¿No era este el tipo de línea oscura y apasionada que haría que una futura esposa confiara cualquier drama que la plagara al protagonista, y luego también, se confiara ella misma al protagonista? En un ataque de gratitud, Luo Bingel eligió ese momento para levantar la vista, con los ojos aún brillantes y la boca aún sonriendo, y Seng Kim-gyu sintió que se le ponía la piel de gallina. ¡Ay! No intentes decir esas frases de esposa en casa. Y menos con tu villano. Aunque sabía que solo estaba experimentando de nuevo el final del encanto del protagonista, Seng Kim-gyu permaneció inmóvil hasta que Bingel finalmente habló. Como era de esperar, no era nada irrazonable,
así que era doblemente vergonzoso que se hubiera confundido tanto. He interrumpido el descanso de Season, le pido disculpas, dijo Luo Bingle, con voz suave y educada, aunque con un toque de calidez. Este discípulo debe despedirse ahora. Sen Qingyu todavía no estaba seguro de qué había dicho exactamente y cómo eso hizo que Luo Bingle se sintiera mejor, pero no sabía si había una manera de mencionarlo sin potencialmente empujar a Luo Bingle de regreso al estado mental que lo hizo correr aquí en pánico en primer lugar. Luo Bingle apretó su mano una última vez antes de aflojar su agarre, y Sen Qingyu lo tomó como señal para retirarse. Pensó que Bingle parecía un poco decepcionado, pero el chico se levantó sin quejarse y se dispuso a marcharse. Sen Qingyu lo siguió hasta la puerta, aparentemente para despedirlo. Fue un poco raro, nada más. Casi decepcionante, la verdad. Nos vemos por la mañana, Season. Luo Bingle no preguntó exactamente, pero su voz se atenuó un poco al final, por lo que sonó como una pregunta. Sen Qingyu se entretuvo, sin saber cómo abrazar a Luo Bingle si éste lo deseaba. Sería más fácil si Bingle aún estuviera visiblemente molesto, así ninguno de los dos tendría nada que perder, pero así, con Bingle ya recomponiéndose. Sen Qingyu casi deseó que Luo Bingle simplemente se le echara encima, como lo hizo algunas veces de niño, ya fuera demasiado emocionado como para preocuparse por las normas o demasiado desesperado por consuelo. Tal vez ahora seguía así y era justo, reprimiendo sus deseos. La idea era excesivamente angustiosa. ¿Acaso el autocontrol no era algo que todos adquirían con el tiempo? Pero este era Bingle. Sen Qingyu odiaba la idea de que le faltara algo. Al final, decidió poner la mano en la espalda de Luo Bingle, lo suficientemente cerca de su hombro como para que se convirtiera en un apretón tranquilizador si el contacto parecía inoportuno. Pero la precaución resultó innecesaria. Luo Bingle no solo lo permitió, sino que incluso se inclinó ligeramente hacia un lado para encajar mejor en el hueco del brazo de Sen Qingyu. Con tal reacción, de repente fue fácil levantar el otro brazo en una invitación abierta, y Bingle se abalanzó entonces, confirmando la suposición de Sen Qingyu. Sí, este era un discípulo que necesitaba un abrazo. Tuvo la impresión de que las manos de Bingle flotaban en su cintura, pero fue solo un instante fugaz, y luego se aferraron a la espalda de su camisa, así que notarlo probablemente se debió a su hipersensibilidad habitual. Ya casi eran de la misma altura, así que Luo Bingle fácilmente apoyó la barbilla en el hombro de Sen Qingyu, en lugar de esconder el rostro contra su túnica como siempre hacía, y los acercó aún más, con la parte superior de sus cuerpos pegada. Sen Qingyu sabía que el niño había estado creciendo, probablemente solo le quedaba un último estirón demoníaco, pero era difícil notarlo cuando siempre era su Bingle, su discípulo favorito. Pero esos eran unos pectorales sólidos apretados contra él. Definitivamente había músculos de verdad bajo esas sencillas túnicas. Una sensación de poder concentrado, como era de esperar de un prodigio de las artes marciales. Debería haber sido impresionante, y lo fue, pero también fue un recordatorio más de su escaso tiempo juntos. Sen Qingyu cerró los ojos e hizo todo lo posible por apartar ese pensamiento de su mente, intentando concentrarse en el calor del cuerpo de Bingle que se filtraba a través de las pocas capas de su ropa de dormir. Gracias, murmuró Luo Bingle en voz baja, y muy pronto, se apartó. Sen Qingyu no estaba del todo preparado para que un sentimiento demasiado parecido a la decepción como para hacer otra cosa brotara en su corazón, por ridículo que pareciera. Una vez más se consolaba con esto tanto como parecía hacerlo Luo Bingle. Lo mirara como lo mirara, todo debería haber salido mal, ya fuera para un maestro con su discípulo, para un villano con el protagonista, o para una víctima con su futuro asesino. Nunca me pareció mal cuando sucedió. Para su sorpresa, Luo Bingle no se apartó del todo, sino que se inclinó para, espera, que Sen Qingyu experimentó un extraño y breve estallido de pánico y hormigueo, pero Luo Bingle solo apoyó sus frentes juntas, e incluso eso duró solo unos pocos momentos. Entonces, Bingle le sonrió, repitiendo, gracias. La mano de Bingle, Cuando llegó ahí, le rozó el rostro, aunque era una exageración. En realidad, la punta del pulgar de Luo Bingle le trazó una línea debajo del ojo, con todo lo demás colgando a su alrededor. Aún así, Sen Qingyu estaba bastante seguro de que era nuevo,
pero entonces Luo Bingle añadió, por favor, que descanse. Quizás solo estaba notando y señalando que su maestro tenía ojeras. Podría ser. Después de eso, Luo Bingle dio un paso atrás, luciendo arrepentido. Deberías haberte quedado entonces, resopló una parte infantil de Sen Qingyu, y reacio. Su mirada se detuvo como si se estuviera preparando para una separación mucho más larga que unas pocas horas entre ahora y la mañana. Sus manos también se demoraron, deslizándose sobre las mangas de Sen Qingyu mientras él ponía distancia entre ellos, y por un instante, Sen Qingyu creyó que podría atraparlas, pero el momento pasó. ¿Por qué haría eso? No era como si pudiera retener a Luo Bingle allí. No ahora, y mucho menos, en el gran esquema de las cosas. Luo Bingle, discípulo concienzudo como era, incluso cerró las puertas tras de sí, no sin antes dirigirle a Sen Qingyu otra mirada larga y penetrante. Sen Qingyu se quedó allí un rato más, mirando fijamente la celosía sin ver. No podía explicarlo, pero deseaba no haberlo dejado ir. Tras estar en la indecisión por demasiado tiempo, volvió a la cama, sabiendo ya que no dormiría. En cambio, con un movimiento totalmente impropio de su imagen de maestro inmortal, se apoyó en la pared y acercó las rodillas al pecho. No sabía que era posible sentir nostalgia por la postura al sentarse, pero vaya. Se puso una almohada en el regazo, solo le faltaba un teléfono y una novela de mierda, jaja. Incapaz de eludir el tema por más tiempo, suspiró y gritó, ¿sistema? El sistema le brinda servicio las 24 horas. Bien, suspiró de nuevo. ¿Sistema? ¿Podrá Luo Bingle sobrevivir al abismo infinito? Sí. Sen Qingyu se quedó atónito por un momento. Quizá fuera la primera vez que recibía una respuesta directa del sistema. Sin embargo, por alguna razón, no alivió su preocupación. Como lector que había consumido la totalidad del camino del orgulloso demonio inmortal, y también como persona que había tenido algunas conversaciones sorprendentemente reveladoras con Bingle de este mundo, sentía que podía decir con razonable seguridad, Luo Bingle, el de la novela original, era un poco solitario, a pesar de todas esas esposas. Desde el principio, no había dependido realmente de nadie, o mejor dicho, no tenía a nadie en quien confiar. Incluso el papel de Nin Jin Jin en el arco del demonio del sueño consistía más en invocar su compasión y protección, que en apoyarlo. Los últimos vestigios de la inocente confianza de Bingle fueron reducidos a polvo por Sen Qingyu durante la escena del abismo, sin duda, pero ya no quedaba mucho de ella, para entonces. Su Luo Bingle. ¿Había Sen Qingyu cambiado demasiado al protagonista sin darse cuenta? ¿Podría su Bingle atravesar el infierno y cosas aún peores con férrea determinación, sin dejarse amedrentar por el dolor y el agotamiento? ¿Se dejaría vencer por la ansiedad si no hubiera nadie a su lado que lo ayudara a salir de ella? ¿O fue en realidad el origen de su ennegrecimiento? Esa energía nerviosa que a veces lo hacía rondar la cima como un tigre enjaulado, incapaz de calmarse ni un instante. Esa actitud de autoexigencia que lo llevaba a esforzarse al máximo hasta el punto de quebrarse y superarlo. Si todo eso se usaba como combustible para la conquista y la venganza. Sen Qingyu se estremeció. Hablaba en serio cuando dijo que estaba feliz de poder ayudar a Bingle, y eso hacía tiempo que había dejado de ser algo tan simple como conseguir favores. Él de verdad, le importaba, ¿de acuerdo? Quizás no hasta el punto de sacrificar su vida, pero definitivamente hasta el punto de creer que Bingle merecía todos los mimos posibles. Pero entonces, cuando Bingle perdió eso, el 95% dijo que lo haría ennegrecerse más rápido. Sen Qingyu había llamado a Bingle un pequeño loto blanco antes, percibiendo su aparente bondad como la típica de los protagonistas heroicos, pureza de corazón e ingenuidad, antes de que la subversión definitiva del abismo lo convirtiera en un antihéroe, por supuesto, pero con el tiempo y la exposición y, bueno, Bingle directamente diciéndole ciertas cosas, se dio cuenta de que era una visión demasiado simplista. En verdad, el parecido de Bingle con el loto estaba más en línea con la expresión crecer fuera del barro pero permanecer inmaculado, soportar el sufrimiento que debería haber endurecido el corazón de cualquiera, pero perseverar en permanecer amable y atento, negándose a aprender la crueldad que el mundo parecía conspirar para enseñarle. Pero no había sido fácil, Bingle lo había dicho, y que impedía al loto sumergirse de nuevo en las profundidades,
Si el dolor de alcanzar la superficie se volvía demasiado grande, si alguien en quien el loto confiaba lo socavó en su camino hacia arriba, ¿por qué? ¿Por qué Bingle tuvo que elegir a Sen Kin-byu precisamente como el objetivo de su sincera lealtad? Si acaso hubo alguien que la mereciera menos, el 5% restante se prestó a un miedo improbable pero persistente de que su traición sería la gota que colmaría el vaso. Que eso sería lo que finalmente haría que Bingle se rindiera. Era impensable, contradecía todo lo que Sen Kin-byu sabía sobre Bingle, el personaje o la persona, pero no podía descartar la posibilidad, y esto lo aterrorizaba sobremanera. Si llegaba a ese punto, pensó que prefería perder el tiempo y descubrir dónde lo llevaría la pérdida de 10.000 puntos. Por mucho que Sen Kin-byu lo pensara, parecía que acercarse a Luo Bingle había sido un error. Una traición de alguien en quien confiabas, ¿no sería aún más decepcionante que lo ocurrido en el original? Ahora estaba seguro, sería mejor para Bingle volverse más autosuficiente. Comprender, antes de que fuera demasiado tarde, que no necesitaba a Sen Kin-byu para nada, en realidad no. Sen Kin-byu experimentó brevemente una extraña sensación de haber tragado un vidrio con bordes afilados. ¡Ay! Además, ¿por qué? De todas formas. Pronto, Bin, el protagonista debería tener una gran variedad de mujeres compitiendo por su corazón. Cuando llegue ese momento, más vale que esas hermanas se pongan manos a la obra y le brinden un apoyo incondicional. Es mucho más apropiado que dependa de algún villano, así que sí, asintió Sen Kin-byu, hará todo lo posible para reducir la pegajosidad de Bingle, mientras pueda. Sería por el bien del niño. Ignoró cuidadosamente la parte de sí mismo que sabía que esta resolución se derrumbaría a la próxima vez que Bingle mostrara el más mínimo estrés, y mucho menos esos grandes ojos tristes que también se le daban. Luego, con aún más cuidado, enterró la parte que se preguntaba si siquiera era capaz de empujar al chico que solía llorar en su hombro a un verdadero infierno. El abismo seguía, no solo era lo peor que le había pasado a Bingle. También era el crisol donde se forjaría su mayor poder. Si Sen Kin-byu pudiera ofrecerle a Bingle una vida en paz, bajo la protección eterna de un maestro inmortal y la secta de cultivo más grande del mundo, esa no era una opción. Cualquiera que fuera su decisión, dejaría a Bingle solo. Una vez más, la decisión fue clara, la autosuficiencia era lo que Bingle necesitaba. Sen Kin-byu se repitió una vez más, todo era por el bien de Bingle. Tal como pensaba, no durmió esa noche. Al día siguiente, Sisun ha estado distraída toda la mañana, no del tipo de distracción nerviosa y agradable, por desgracia, y Luo Bingle estaba empezando a planear una cena de disculpas. Parte del problema era que este desayuno ya era una especie de cena de disculpas, pero era uno que Luo Bingle solía preparar, por pequeñas transgresiones, como cometer demasiados errores que eran excusas reales para caer en los brazos de Sisun durante el entrenamiento, o tomarse un día extra con una cacería nocturna particularmente complicada. Pensó que, dada la confesión de ayer, no podía llamarla de otra manera. Creía que significaba que todo lo demás estaba perdonado, pero claramente se había adelantado. Aún así, irrumpió en la habitación de Sisun en plena noche y actuó con mucha desfachatez, incluso atreviéndose a tocarla de forma que traspasaba los límites de una relación discípulo-maestro, quizás. Sisun incluso se estaba arrepintiendo. Luo Bingle terminó de servirle el té a Sen Kin-byu. El hombre miró hacia la ventana, con la mirada perdida y las manos en las mangas. Bingle bajó la mirada, apoyando las palmas de las manos sobre el regazo. ¿Debería pedir perdón? Probablemente sí. Bingle llamó Sen Kin-byu, justo cuando abría la boca para comenzar. Sí, Sisun. Sen Kin-byu parecía algo reticente antes de hablar. Este maestro ha recordado recientemente que hace unos años se encontró por casualidad un objeto cerca del límite de nuestra cima. Tras examinarlo detenidamente, cree que podría haber pertenecido a Bingle. Dicho esto, se sacó la manga, un colgante de Jade Wanjin, colgante de Jade Wanjin de Luo Bingle. A Bingle se le conmovió el corazón. Así que, de verdad, estuvo con Sisun todo este tiempo, y posiblemente en el futuro. Extendió la mano sin pensarlo y tocó con las yemas de los dedos el jade falso en la palma de Sen Kin-byu. Estaba cálido,
como si su Sisun lo hubiera sostenido un rato antes de abordar el tema. Qué dulce, pensó Luo Bingle. Entonces, su corazón se enfrió. ¿Por qué? ¿Sisun lo estaba devolviendo ahora? Es tuyo, dijo Sen Qingyu. Este maestro se disculpa por no devolvértelo antes. En su primera vida, su Sisun jamás intentó siquiera devolverlo. Dado que incluso Sen Yang fue preservado, recogido pieza por pieza justo después de que el abismo se tragara a Luo Bingle, sin que faltara ni un solo fragmento, el colgante también debió haber sido escondido. Otro recuerdo de Luo Bingle que aún no era un monstruo para que Sisun, para recordarlo, supuso. ¿Qué significó para Sisun devolverlo ahora? ¿Había creído finalmente en las garantías de Luo Bingle o ya no quería? La mano segura de Sen Qingyu capturó la mano reticente de Luo Bingle, y en un hábil movimiento, el colgante estaba en su palma, pero su Sisun no lo soltó, sujetando la mano de Luo Bingle con las suyas, reflejando su posición la noche anterior. Esto se lo dio su madre a Bingle, ¿verdad? Fue la ilusión creada por el demonio del sueño anciano, pero este maestro, vergonzosamente, no se dio cuenta hasta ayer. Sé que mientes, Luo Bingle no lo dijo. ¿Por qué lo querías antes? Tampoco lo dijo. ¿Qué cambió? No se atrevió a preguntar. Algo que les recuerde a su familia puede ser un gran apoyo en tiempos difíciles. Este maestro espera que esto alivie algunas de las preocupaciones de Bingle. De alguna manera, en todas sus conjeturas, Luo Bingle no consideró que su Sisun podría haber decidido que Bingle necesitaba el colgante más. Lamento haber agobiado a Sisun con mis problemas ayer, dijo, bajando la cabeza, avergonzado por su conducta patética pero incapaz de arrepentirse, dada la confesión. Una de las manos de Sisun se retiró, y luego un abanico plegable tocó la parte superior de la cabeza de Luo Bingle, en forma de advertencia pero más ligero que una pluma. Era el de flor de ciruelo, el que el propio Luo Bingle había hecho. Sisun lo había llevado consigo casi excluyendo a todos sus viejos favoritos desde que lo recibió. Si era porque realmente le gustaba o para demostrar que apreciaba el regalo tal como dijo que haría, Luo Bingle no estaba seguro, pero estaría contento con cualquiera de las dos cosas. Un punto a favor de la teoría de la autenticidad era que Sisun no parecía tener el coraje para usarlo como herramienta disciplinaria, y ahí era donde entraban esos viejos favoritos. Sisun ahora llevaba extras consigo para situaciones que requerían una buena paliza, pero hoy, parecía que tampoco tuvo el coraje para darle a Bingle una buena paliza, lo que resultó en este toque apenas perceptible. Bingle hizo todo lo posible por parecer reprendido de todos modos. ¿Quién dijo que estaría agobiado?, refunfuñó Sen Qingyu, y luego continuó, con más vacilación. Es solo que a este maestro le preocupa que, si Bingle se queda solo algún día, sobreviviré, aunque solo sea para volver al lado de Sisun, intervino Luo Bingle con naturalidad, tras haberlo hecho antes. Solo se dio cuenta de su error cuando los dedos de Sen Qingyu se apretaron brevemente sobre su mano, antes de que el hombre se obligara a relajarse. Para la persona que pensó que el destino le pisaba los talones, esto debe haber sonado más como una amenaza que como una promesa. Simplemente no quiero que te sientas solo, dijo Sen Qingyu, en un tono tranquilo y casi frustrado. Luego alzó la voz y continuó, vacilante, eligiendo claramente sus palabras con cuidado. El maestro espera que Bingle siempre recuerde que hay personas en este mundo que lo amarían y lo aceptarían tal como es, aunque parezca improbable por alguna razón. Y que él es, bueno tal como es, sin importar lo que digan de él los ignorantes. Aunque nuestros caminos se separen, aunque este maestro se quede corto y te falle, espero que no juzgues al mundo entero por su ejemplo. Aún quedan muchas cosas y personas maravillosas esperando que Bingle las encuentre. Y aunque haya desafíos que no tendrá más remedio que afrontar en solitario, su futuro será lo suficientemente brillante como para compensarlos. Luo Bingle quería contárselo. Confesárselo todo, hacerle entender a su Sisun que no quería un futuro que los llevara a tomar caminos diferentes, explicarle que incluso si su maestro le había fallado, eso no cambiaría nada. Le dolía el pecho, una sensación penetrante y familiar, y sentía una marea de miedo que subía y subía, demasiado parecida a la que lo ahogó la noche anterior. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si malinterpretaba algo gravemente, como en la vida anterior? ¿Y si solo veía lo que quería ver? Entiendo.
Gracias, Season, dijo Luo Bingle con voz apagada. Le apretaron la mano suavemente en señal de apoyo, y él esperaba desesperadamente no malinterpretarlo. Season lo dijo ayer, quería pasar el resto de su vida con Luo Bingle. No tenía por qué decirlo, Luo Bingle no lo pidió, Season lo había dicho por voluntad propia. Tenía que contar para algo. Se lo diría a Season antes de la conferencia de la Alianza Inmortal, decidió, ignorando el terror que lo atormentaba. De alguna manera, encontraría el coraje. En ese momento, se tragó todo lo demás, sonrió suavemente y preguntó, Season, ¿podrías ayudar a este discípulo a recogerse el cabello? Notas finales del capítulo. Crecer del barro pero permanecer inmaculado, modismo que se refiere a la persona que mantiene su integridad y carácter moral a pesar de las circunstancias desfavorables. Muy parecido a la flor de loto que parece prístina y hermosa sobre la superficie del agua a pesar de crecer de limo en el fondo. La carta del diablo puede describir la situación en la que una persona está, o se siente, encadenada o atrapada por circunstancias que escapan a su control. También puede interpretarse como un consejo para actuar en contra o a pesar de sus miedos. ¿Puedes creer que este fic termina la semana que viene? No puedo, carajo.